Gracias, Señor, por esta bendición de estar juntos, de amarte, de celebrarte. Gracias por esta palabra que vamos a recibir en esta mañana de parte tuya, Señor. Te doy gracias infinita por la vida de nuestro pastor, gracias por Daniel, Señor, por tu presencia en él, por tu presencia en cada uno de nosotros. Te bendecimos, te honramos y escuchamos tu palabra en esta mañana. Amén. Amén. Gracias. Nosotros fuimos los que nos criamos cantando "Saca Dios de los templos y llévalo a la fábrica donde trabajas". Saca Dios de los templos. Éramos hippies nosotros. Pelito largo, el extraño del pelo largo, sin preocupaciones va. Y ahora, X años después de eso, ese tema sigue vigente. Y el foco del mensaje de hoy, como de muchos mensajes, y se nota cuando estoy hablando, por qué razón, tiene que ver con eso. ¿Vieron de algunos artistas que meten en su obra, hay toda una controversia sobre Pixar y Walt Disney, los estudios? Los dos estudios que trabajaban juntos en un tiempo pero se separaron, tienen una historia de que se copian cosas y las ponen en sus películas como un chiste, como para decir, este se lo robamos a ustedes y si lo meten. No es una costumbre nueva en la cultura. También los pintores del renacentismo, por ejemplo, lo que hacían Rembrandt era un pícaro. Entonces él pintaba el cuadro de la familia real. En el fondo se veía un espejo y en el espejo se veía reflejado un pintor. ¿Quién era? Él, que aprovechaba entonces a meterse en una esquinita así, se aprovechaba a aparecer y traer su imagen a la imagen de la familia real. ¿Dios no sería más creativo que eso? Entonces, yo nunca me había dado cuenta de ese puntito hasta hoy, que estaba preocupado pensando en lo que voy a predicar. ¿Se acuerdan cómo nació la iglesia cristiana? ¿Se acuerdan dónde nació? En Jerusalén. De hecho, se la llama la iglesia de Jerusalén. Ahí hay un problema textual después porque al principio no hubo más iglesia que la de Jerusalén. Después con el movimiento misionero se fueron expandiendo y había con suerte una ciudad en algunos pueblos. Entonces se lo llamó la iglesia de tal lugar. Y nosotros venimos arrastrando la idea de que la iglesia está anclada a una población porque fue remachado ese concepto después de la guerra de los 30 años en Europa, avanzada la Edad Media, con la idea de que si vos estás en un pueblo sos de tal religión. Entonces la idea de la iglesia, ¿y nosotros de qué iglesia somos? Bueno, administrativamente somos una misión de la iglesia de Vialet-Macé. El problema con lo que yo llamo despectivamente la iglesia parroquial es esa idea de que uno tiene una iglesia en su barrio, en su parroquia, y es su obligación ir a ese lugar físico donde está lo que llaman la iglesia. Yo les dije que el Espíritu Santo era bastante creativo como para meter sus ideas tempranamente. Cuando Dios bendijo a Abraham, mire que, cuando Dios bendijo, ¿se acuerdan qué es lo que le bendijo a Abraham, Dios a Abraham? Dice, en ti, es decir, porque lo tenía él todavía en su cuerpo, serán benditas todas las familias de la tierra, que es lo mismo que decir todo. Los chinos, por ejemplo, los mapuches, que no había en esa época. Entonces la idea internacional, mundial de Dios está desde el Génesis. Ahora, cuando se fundó la iglesia, que efectivamente la primera iglesia fue la iglesia de Jerusalén, eran todos judíos que tenían el templo de Jerusalén, obvio que iba a arrancar ese movimiento ahí, en ese contexto. De hecho, los judíos vivían, ansiaban el día cuando podían ir a Jerusalén, al templo.
Yo me alegré, decía David, con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Algunos de ellos viajaban 10 kilómetros y estaban. Algunos vivían en Jerusalén, pero algunos venían desde 500 kilómetros, hermano, un viaje con los chicos, el carro, comida para llevar, plata para comprar, todo, y todos con la... Mami, falta mucho para llegar a Jerusalén. No, esperá, ya falta. Ve las montañas allá lejos, esa, allá es. Entonces miraban el Monte Santo. Ay, ese es el Monte Santo, sí, ahí está. No, y miraban esa expectativa. Así arrancó el templo de Jerusalén, así arrancó la iglesia cristiana. Ir a Jerusalén, y en Jerusalén, ¿qué se encontró? El Pentecostés. Hubo como 14 14 años. Muy bien. Entonces le hacen leer la escritura y el pibe de ese en adelante pasa a ser uno de los... y cuando dicen la sinagoga tal son 20 de esos. Son 20 que ya que son de 14 para arriba, hombres, y no cuentan ni las mujeres ni los niños hasta 14. Yo quisiera leer, como les decía, porque si no esto se va a alargar innecesariamente porque el punto está establecido. Ese concepto de la iglesia parroquial que está clavada en un punto físico, es un concepto que es dañino para la iglesia. Como dijo el pastor Miró, que yo cada tanto cito, es un brasileño que vive en Buenos Aires, es joven, y él dijo así: ¿Cómo sería si a un pastor le dan la oportunidad de predicar en un estadio lleno de gente? Está todo lleno así. A él lo invitan, sube a la plataforma, mira y tiene la oportunidad de predicarle a 20.000 personas en una sola maniobra. Pero cuando va a empezar a hablar se da cuenta que no tienen amplificación. Entonces, por más que hable a los gritos, lo único que los van a escuchar son los que están cerca. Todos los demás van a estar conversando, distraídos. ¿Se dan cuenta de la desesperación? Bueno, esa es la desesperación de la iglesia parroquial hoy día. La mayoría de las iglesias tendemos a hacer publicidad para que gente venga físicamente al templo y ahí los vamos a predicar, le vamos a hacer tomar decisión, lo vamos a capacitar, todo lo que haya que hacer ahí, físicamente. Con la pandemia nos obligaron con el cuchillo en la panza a no hacer eso.
Y fue un golpe duro para la iglesia, especialmente para la evangélica, pero hasta todos, católicos, mormones, cualquiera, tenían esta dificultad. Y nos echamos mano al WhatsApp, y las viejitas decían, no, yo no, el teléfono para mí no, es para los chicos estos que nacen. Otro prejuicio más. ¿No escucharon ustedes decir a alguien, es que los chiquitos de ahora nacen, ya nacen sabiendo? Nosotros nos criamos diciendo que nadie nace sabiendo, y ahora resulta que los chiquitos nacen sabiendo. Yo no sé a quién creer. Los chiquitos nacen sabiendo o aprenden rápidamente porque tienen interés. Y nosotros, ahora, hemos aprendido a manejar más o menos un teléfono, una computadora, manejamos el banco. No, hay gente que dice, no, yo los físicos son antiguos en su manera de pensar. Ese es el tema, uno es antiguo en su manera de pensar. Yo me acuerdo de gente hace muchos años que le desconfiaba al jabón en polvo, por ejemplo, porque estaban acostumbrados a lavar con jabón blanco, que a su vez habían conocido antes el jabón blanco hecho en casa. Lo hacemos nosotros en el campo. El pan lactal no se inventó en el 1500, se inventó, pero ahora todos podemos comer pan lactal, aunque algunos lo miramos con cara y dicen, esto no es pan, esto es... Pero, sandwichito, le pones jamón, tomatito, mayonesita, es comestible, es potable, es práctico, está en la heladera, ya viene rebanado, no tenés que cortar como mi abuela agarró el panzote así con un cuchillo, lo cortaba así contra el pecho, decía, a ver, ¿quién quiere pan? Chico, unas zapatillas así comían los gringos. Y la iglesia, añoramos la iglesia esa que conocimos cuando éramos pequeños, cuando íbamos y cantábamos, saca a Dios de los templos, me molestaba el pelo largo. Y la gente miraba así, decía, mira el pelo de aquel. Mirá el pelo de aquel. Y ahora, los chicos de ahora no dicen, mirá el pelo de aquel. ¿Te queda bien? ¿Te queda mal? Directamente no van a la iglesia. No, claro. Y los viejos tampoco. Ahora, ese shock cultural nos lleva a pensar un poquito, decir, cómo es la familia de hoy día, tampoco es así. Tampoco es como era antes. El trabajo de hoy no es como antes. Dice, ¿cómo trabajar en casa? Mi abuelo, si le hubieran dicho, no, mi nieto está trabajando, hace homeworking. ¿Qué es eso? Dice, trabaja en la casa. ¿Cómo trabaja en la casa? Agarrar una pala vago de miércoles, andaba a hacer zanja. Porque trabajo es eso, hacer zanja y pozo. Que de paso es el único trabajo donde se empieza de arriba para abajo. En todos los otros se empieza de abajo y se va para arriba. Entonces ese no es trabajo, están jugando a los jueguitos y ahí hacen unas cuentas y todo, pero eso no es trabajo, es un videojuego de una gran fantasía. ¿En qué parroquia están centrados los políticos que son cazadores de personas? ¿Vieron que Jesús les dijo a los apóstoles que quería que fueran pescadores de personas? Bueno, los políticos son cazadores de personas. ¿Y a dónde están los políticos? ¿En qué parroquia se juntan? ¿Dónde hacen sus reuniones? Bueno, como dijo el pastor Miró, ¿dónde está la gente? En las redes, ahora mismo están en Facebook los viejos, en TikTok, en Instagram, jugando videojuegos, mirando videitos, algunos participando en cultos, y de hecho nosotros tenemos, y les mando un beso cariñoso, y los voy a desafiar también, porque muchos de los que participan en nuestros cultos probablemente nunca van a venir físicamente acá. Y la pregunta que se levanta es, ¿pueden ser de nuestra iglesia? Respondela vos, que yo la tengo bastante clara. ¿Podría ser una persona miembro de dos iglesias a la vez? ¿Podría ser que sea miembro de una iglesia y también esté con nosotros
y él maneje sus niveles de participación. Por ejemplo, ¿dónde manda la ofrenda? A ningún lado, a un solo lado, a los dos, en qué proporción y qué sé yo. No entra de eso dentro de las libertades para ofrendar, de la que habló indirectamente Mariel cuando levantó la ofrenda. Vamos a concentrarnos en Hechos 13:2. Un criterio que, yo voy a leer, les dije, ¿no? Un relato que va relatando los viajes de misioneros de la salida de los judíos de la iglesia de Jerusalén a evangelizar a otros pueblos. Empezó, si ustedes recuerdan, con Pedro, Juan, la conversión del eunuco etíope, del centurión romano y la conmoción que eso causó en la iglesia de Jerusalén, porque ellos eran todos locales, pero eran locales de base judía muy fuerte. Entonces un judío decía, ¿cómo se convierte cómo que puede ser hermano mío una persona que no es hermana mía? Porque los judíos se decían hermanos entre ellos. Si ustedes recuerdan, Pedro en Pentecostés a los judíos, a los que enseguida los iba a acusar de haber matado a Cristo, comienza diciéndoles hermanos. ¿Qué quiere decir hermano? Compatriota, nada más. Ahora, ¿puede Dios salvar a uno que no es compatriota de nosotros? ¿Que no es del pueblo de Dios? La respuesta es, y más vale. El Pentecostés fue eso, fue un gran cachetazo de Dios diciendo, más vale, mira la gente que había, de dónde había, y menciona pueblos que ni sabemos dónde están. Incluso el Mar Negro allá, el Pontus Exino, como le llamaban en la antigüedad. Perdón por esto. En Hechos 13:2 dice que mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Es decir, que vayan con la bendición de Dios. Ellos estaban haciendo su vida de la iglesia ahí en Jerusalén, pero el Espíritu Santo había tocado a un par de gente ahí y les había dicho, che, a ustedes, a vos, ¿qué te parece? Me gustaría dedicarte a hacer este trabajito. Es un trabajo que yo tengo para vos, pero ¿cuál trabajo? Lo vamos viendo, pero yo los necesito. Y cuando les vino esa convicción de Dios nos está llamando, empezaron a pensar la posibilidad. Mientras pensaban la posibilidad y la compartieron con los otros creyentes, porque todos tienen el Espíritu Santo. Entonces, si Dios habla algo, no me lo dice a mí solo y todos los demás tienen que esperarme a mí que yo les diga lo que dice el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también les dice a ellos. Y si no se los dice a ellos, es como a la misionera ya fallecida, creo, Alba Montes de Oca, que una vez, a solterona, le cayó un tipo y le dice, a mí el Señor me mostró que me tengo que casar contigo, dice, con vos. Y entonces ella dijo, bueno, pero a mí no me dijo nada, así que por ahora no seguiremos orando. A mí me dijo el Espíritu Santo, bueno, le tienen que decir a los demás. Se lo dijo a la iglesia. ¿Y qué hicieron ellos? Dice, el Espíritu Santo les dijo a todos, y estaban adorando, estaban espiritualmente unidos y firmes y sólidos. Apártenme ahora a Bernabé y a Saúl para el trabajo que los he llamado. En nuestra iglesia esta acá, que algunos preferirían que yo la llame como una reunión casera. El problema que tengo con eso es que una reunión casera es una reunión despectiva, la designación es despectiva. Como es despectivo llamar también a la iglesia, como yo llamo, estamos a mano, la iglesia parroquial. Porque llamar a una reunión donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, cosa que voy a mostrar enseguida, y llamarlo eso una reunión casera, es como decir, che, qué bárbaro, vamos a comernos una pizza de la pizzería popular, esa la que, a mí me encanta esa, la que es grande así, que esto, que lo otro, y alguien dice, no, pero está feo, es caro, hagamos algo casero acá en casa.
y que la idea es hagamos algo más baratito, algo más para salir del paso, y que eso es la reunión casera. Entonces, si nosotros nos vemos a nosotros mismos como participantes de una cosa linda, pero que es nivel casero, no estamos viendo la visión espiritual que tuvieron estos en Jerusalén, que era una iglesia que no era casera para nada, solamente que la mayoría ni vivía en Jerusalén, venían todos los días, no había un listado de miembros, no había banco, no había comisión, estaban los apóstoles. Y el Señor les marcó la separación de gente para un trabajo especial. En mi perspectiva, que he compartido ya, trato de compartirla, y especialmente este tiempo porque mi salud está en una condición algo frágil, voy a pensar, ¿qué pasa si me pasara algo a mí? Yo estaría bien porque iría con el Señor, pero dejaría la reunión casera de clavo acá. ¿Saben lo que yo pienso de eso? ¿Saben lo que yo pienso de eso? Pienso que nosotros hace un año empezamos esto, y el Señor ha ido confirmando, con la presencia de cada uno de ustedes, más los que están viendo del otro lado, que esto es un lindo proyecto de Dios, de iglesia. Nosotros no somos la iglesia. Somos parte de la iglesia porque es por eso a nosotros nos debe interesar no solamente que crezca, que es un concepto vago e indefinido, esta iglesia, sino todas las iglesias. Yo oro por los otros pastores, que sé que también en iglesias que yo no me gusta mucho cómo son o lo que fuera, nunca les presté plata a ninguno de ellos, por las dudas. Son mis colegas que nos juntamos en el Consejo de Pastores y todo. Deseo en el nombre del Señor que les vaya bien a todos, porque en la ciudad de Carlos Paz estamos lejísimos. Entonces uno ve algunas iglesias llenas y ve los streaming con los bancos llenos, la gente saltando y dice, ¡ay, qué lindo! ¿Qué lindo qué? Y los perdidos, ¿quién miraría a todos los que no están en los streaming? Miraría la ciudad y diría, y en este ambiente. Nadie dice, qué lindo sería si estas personas conocen el gran amor de Dios. ¿Y cómo lo van a conocer? Si los que tienen que predicar están esperando tener una iglesia grande y que la iglesia haga el trabajo y yo voy, miro, participo, apoyo con unos mangos, porque si no se van a fundir, y sigo adelante. Primero, nombramiento. Yo creo de corazón que este proyecto va a funcionar, que yo voy a vivir, calculo por lo menos 10 años más, para estar, trabajar, acompañar todo lo que esté a mi alcance, pero que desde ahora necesitamos también ir pensando en otras personas que van a seguir las tareas que son fundamentales, como acá fueron Bernabé y Saulo. En este momento estamos haciendo con Mónica prácticamente todas las cosas que hay acá, salvo el apoyo en música de Laura y de Mariela predicando. Yo voy a presentarles la idea de que Mariela, nosotros reconozcamos que Dios la ha llamado y ha hablado con ella, y con el tiempo nosotros armemos las cosas para darle el estatus de que sea llamada pastora, como yo fui llamado pastor. Sí. No tenemos nada. ¿Sí? Bueno, esa es una estructura que algunas iglesias han tenido. Tienen diáconos, otros tienen ancianos. ¿Sí? La pregunta que yo quiero levantar es, ¿cuál estructura de las iglesias nosotros debemos mantener? La respuesta rápida es, no hay que mantener las estructuras, sino las funciones. Por ejemplo, la función pastoral, es obvia la función pastoral. Ahora, si el pastor tiene que ser remunerado o no, si tiene que tener títulos o no, qué títulos se le puede pedir o no, bueno, todo eso es parte del mensaje también. Vamos a leer ahora en 13:5, donde dice, para no hacerlo largo, al llegar a Salamina,
predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían a Juan como ayudante. Acá hay una estrategia, es decir, la iglesia, aunque sea pequeña en número, en organización, en su mirada a predicar, ganar personas, tiene que tomar en cuenta estos dos grupos de personas sobre los cuales nosotros hemos fundado la perspectiva de esta iglesia desde el principio, se dijo claramente así. Nosotros estamos preocupados en dos tipos de personas básicamente, no en orden de valor, sino los dos tipos son. Por supuesto el perdido que hay acá en Carlos Paz. Hay 100.000 habitantes, ¿cuántos perdidos están? No se puede saber, nunca se puede saber, pero ponele el 90%, el 80%, el 50%. ¿Recuerdan ustedes la negociación de aquel viejo profeta? Señor, vas a destruir a toda la ciudad si no quedan ni 50 justos. Bueno, Carlos Paz está así de llegar a los 50 justos nada más. Digo, estoy exagerando, ¿no? Hay la necesidad de llegarle a las personas que no vienen a las iglesias físicas. No van a venir porque no tienen interés. Vos a un amigo tuyo le decís de venir a la iglesia, tiene que estar muy apretado para que él diga, ay, qué lindo, voy a visitar una iglesia evangélica. Y si viene, va a venir, va a mirar así, a ver con qué se come esto, como cuando te vienen a comer comida china y te ponen los dos palitos ahí, la gente los mira, los palitos, y mira hacia los otros, ve cómo agarran los palitos, o lo mismo. Primer objetivo, que las personas que no conocen a Cristo, conozcan a Cristo y vengan a la iglesia. Mirá, yo prefiero, si 5 personas van a conocer a Cristo y nunca van a venir a un templo, que conozcan a Cristo y Dios los va a atender, que ninguna persona conozca a Cristo pero venga todos los domingos al templo. ¿Se entiende? Es una cosa que uno no puede decidir, pero que puede darse. El punto no es venir o no venir, bautizarse o no bautizarse, tomar el discipulado o no tomar el discipulado. El tema es tener Cristo o no tener Cristo. Y a mí el Señor me sorprendió y ese es el gran foco de la visión que el Señor me compartió, que cuando empezamos con esos tips que todos ustedes saben que yo publico todos los días, van más de 1200 ya, desde el 19 de marzo del 2020. En la iglesia física yo estaba predicando para esa altura menos porque yo ya me había jubilado, pero tendría, ponerle unas 50 personas, 1 hora más o menos los domingos. 1 hora, 50 personas los domingos. Hoy, el tip de hoy salió en una lista que tiene más de 200 en mi lista, que muchos de ellos no los van a escuchar. Yo sé que algunos no escuchan todos los días. Algunos saben lo que hacen. Juntan de varios días que se olvidaron y los agarran un feriado y lo escuchan uno atrás de otro. Y digo, no hagan eso, van a morir de sobredosis. Pero hoy, de esos 200, una cantidad que tampoco puedo conocer, lo han reenviado a otros amigos de ellos. Así, en este día de hoy, el tip de la mañana lo han escuchado familiares nuestros que hacía más de 50 años que no veíamos y lo están escuchando. Algunos de ellos son evangélicos, hay otros que son católicos. Las compañeras del colegio, ¿qué santo era de Lourdes? Virgen de Lourdes en Banfield. Están escuchando y están orando, oran por mi salud. Y algunos manifiestan su necesidad y oramos por ellos. Hay uno de los que escucha, que es de Buenos Aires, lo reenvía a su grupo de la universidad. Y los compañeros del grupo de la universidad escuchan y le devuelven a él y le contestan, le dicen que le gustó, que no le gustó. Yo estoy predicando todos los días a X cantidad de personas, de un grupo muchísimo más heterogéneo. Tengo entre los que escuchan también varios pastores y teólogos y personas que están en la enseñanza de la teología. De manera que si vos me preguntás si conviene, rinde más mi ministerio de ahora que estoy hecho percha porque se dio
serie de circunstancias de las que estamos saliendo, gracias a Dios. La respuesta es sí, claro. Sí, claro. ¿Y gracias a qué? Gracias a la tecnología. Gracias a la tecnología, cuando fue mi internación, si ustedes recuerdan, yo tuve todos los días un tip, que ya los había pregrabado en video, de manera que el día que yo estaba en la terapia, totalmente groggy, no me enteré de nada, la gente igualmente pudo ver y escuchar el tip de ese día. Sin la tecnología, sin la iglesia, con la iglesia local hubiera habido alguien que se hubiera parado para decir, miren hermanos, hoy el pastor no va a poder predicar porque está internado, oremos por él, y hoy va a predicar el hermano Carlito, va a hacer lo que pueda. Entonces va a parar el hermano Carlito y va a estar todo el tiempo pidiendo disculpas, porque bueno, yo no soy como el pastor, hablo, pero bueno, igual me gustaría que leamos el Salmo 13 y no. Va a predicar pero apichonado totalmente. ¿Por qué? Por la iglesia parroquial. Porque él espera, ¿qué hago yo acá? Es como un albañil que de repente viene una inspección de la UOCRA y como no está el arquitecto le dice, no, albañil, anda a defendernos hoy. Y sale el tipo y dice, mire, les explico, yo no soy acá el arquitecto, yo soy el que está, yo soy el que llena la hormigonera, pero soy el único que está ahora acá y pregúnteme que yo le respondo. Y lo hace así como acomplejado. Y pudiendo él, en contrario, haber separado el creyente este y decir, oramos por nuestro pastor, deseamos que se ponga bien, pero lo que yo voy a leer ahora no es del pastor, viene de más arriba. Dice Dios en su palabra. Bueno, si ustedes ven hay una estrategia. Iban, y lo dicen en varios textos, pero por ejemplo, si querés, 13.5, el que está a la vista, sí. Dice, fíjense acá, al llegar a Salamina era un pueblito de pescadores, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. ¿Qué hacía Pablo y Bernabé cuando iban a un pueblo? Buscaban las sinagogas. ¿Por qué? Porque iban a encontrar judíos que ya creían en Dios, esperaban el Mesías, conocían la Torá. ¿A dónde iban a ir? Iban al mercado, y dice, sí, llévalo a los mercados, así cantábamos los hippies de antes. Pero no iban a los mercados, al mercado iban y preguntaban así, ¿algún judío acá? Sí, ese que está ahí es judío, no lo ve que vende tela, dice el otro vende frutas, que vende tela es judío. Yo me iba con el judío, ¿vos sos judío? Hermano, bueno, yo soy apóstol Pablo, yo soy Pablo de Taus. Chicos, ¿se reúnen? Sí, claro. ¿Cuándo? Y esta noche ahí, ¿en dónde es? ¿Viste la esquina esa, la casa que está pintada de blanco? Pegada al lado, ahí vas a ver, ahí viniste, va a ser lindo. Pablo tenía un título, había estudiado con Gamaliel, era como decir, estudió con Einstein, era lo más que había en el mundo judío en su tiempo. Y los que lo conocían decían, usted que estudió con Gamaliel, sí, venga. Lo invitaban y ahí predicaban. Cuando creían, les tomaban en serio lo que ellos decían de creer. En las iglesias nuestras, todo lo transformamos a doctrina. Entonces, si una persona dice, yo creo en Cristo, nosotros decimos, ajá, ¿seguro que cree en Cristo vos? Tenés que hacer el discipulado 1 y 2, y ahí vas a ver si es cierto o no. Es decir, la primera recepción muchas veces es de desconfianza. ¿Y este quién es? Este cree Cristo. Nos olvidamos de decirle que se tenía que bautizar. Nos olvidamos de decirle que tenía que hacer eso. Nos olvidamos que... Mi desafío en esta mañana, no, ojalá fuera mío nada más, porque es mucho más comprometedor el que te voy a decir ahora en serio, es qué nivel de sujeción a la voluntad de Dios tenemos nosotros en nuestra vida. ¿Estamos dispuestos a que el Espíritu Santo nos meta en un lío y en un compromiso y situaciones que no sabemos cómo nos vamos a desenvolver? ¿Sí o no? Si es sí, ¿estamos dispuestos realmente de corazón a salir de esas estructuras de nuestra cabeza y a ver que
que todo va cambiando y que hay ventaja en muchas de las cosas que se nos ofrecen hoy día, como la tecnología, pero muchas otras cosas también, que no es que todo está absolutamente mal y corrompido en el mundo actual, sino que el Hijo de Dios, en medio de crisis política o la que fuera, en medio de la persecución, se las arreglaba para que la palabra de Dios crezca. Vos que estás lejos, querés ser miembro de nuestra iglesia. Ahí en la pantalla, por acá, no acá, todo el tiempo ha estado pasando la nueva página de la iglesia. www, como todas las páginas, mi.com.ar, más fácil que la tabla del 2. Fíjate ahí. Podés seguir los tips día a día. Podés ver este mensaje que estoy predicando ahora desde la tarde en YouTube y en Facebook. Este culto lo podés ver en Facebook. En vez de esperar a que tengamos una iglesia grande para invitar a alguien a venir físicamente acá, podés invitar a alguien que está alejado del Señor. O alguien que es creyente, que está alejado del Señor. Podés invitarlo a que venga al culto el domingo que viene, 10:30 de la mañana, en Facebook. Si estás cerca de Carlos Paz, querés venir acá, es Ferreira 628, ahí está la costanera, 620 metros y entras. Te das cuenta que al que, ¿cómo es que dice? Al que tiene hambre, no hay pan duro. Los bendigo en el nombre del Señor, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, nos despedimos con la satisfacción de que por lo menos en un bosquejo ha sido presentado tu plan para ganar al mundo. Y te damos gracias de poder formar parte de ese movimiento tan maravilloso y que trae esperanza al mundo genuinamente y no como los otros. En el nombre de Jesús. Amén.